A partir de este jueves, los afiliados a alguna AFP podrán solicitar el segundo retiro del 10% con un tope máximo de 4.300.000 pesos. Desde la Superintendencia de Pensiones aseguraron que al menos el 50% de los requerimientos deberían ser pagados antes de Navidad. Para profundizar en cómo será esta nueva entrega de fondos, estamos con el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías. ¿Cómo está, Superintendente? Buenos días. Muy bien. Gracias por acompañarnos, Superintendente, para ir también solucionando algunas dudas que se dan del proceso el día de mañana. Parte y es súper importante reiterarlo, el proceso de solicitud, porque muchos se podrían confundir con que se dan los pagos inmediatamente. No, hay un plazo por ley establecido de 10 días, pero que obviamente puede encontrar en algunos casos un pago que vaya, y ahí le hago la pregunta, ¿superar ese plazo de 10 días puede ser? Bueno, efectivamente lo que la ley dispone es que hay un plazo de 10 días hábiles desde que se efectúa la solicitud para que el pago esté a disposición del solicitante. Y 10 días hábiles se empiezan a contar al día siguiente de la solicitud. O sea, si la solicitud la hace una persona mañana, el día viernes se empieza a contar los 10 días hábiles, por lo tanto, el día 24 de diciembre, en este caso, son 10 días hábiles. Ahora son, como bien usted lo dice, un plazo máximo. Nosotros estimamos que los pagos masivos van a estar en curso el día 17 de diciembre para solicitantes que lo hagan el día de mañana. Puede haber casos en que se demore más los 10 días hábiles, van a haber algunos sin duda, es un proceso muy masivo, hay casi 11 millones de personas que tienen derecho a solicitar retiro, seguramente va a haber un universo de unos 9 millones de personas que lo van a hacer un poco menos, pero de todas maneras son procesos muy grandes, por lo tanto siempre hay algunos casos que van a quedar rezagados. Lo más probable es que van a quedar sin ninguna duda con más de 10 días hábiles aquellas personas que tengan órdenes de retención cautelares que impiden efectuar el pago por parte de los tribunales de justicia por deuda de pensión de alimentos. También va a haber algunos retrasos probablemente en personas que tengan problemas con sus cuentas bancarias, que sus cuentas bancarias no sean validadas por las instituciones financieras por diversas razones, o que su cédula de identidad, por ejemplo, esté bloqueada por el registro civil también por alguna razón. Pero debían ser los casos menores. Nosotros esperamos realmente que los pagos fluyan bastante bien y esperamos también que antes de Navidad estén más de la mitad de los pagos cursados. Nosotros esperamos que antes de Navidad se hayan efectuado más de 5 millones de pagos a las personas que lo hayan solicitado y los restantes seguirán su curso posteriormente. Superintendente, ya hay una primera experiencia del retiro del 10%, después podemos hablar del fondo del tema, pero en el proceso mismo ya hay una experiencia por parte del regulador, en este caso por las administradoras de fondos de pensiones, muy importante también los bancos, porque es la AFP la que envía la orden de pago a los bancos y los bancos la hacen efectiva, no es la AFP directamente quien traspasa el dinero, hay que decirlo. En ese punto, dentro de esa primera experiencia, ¿qué se ha sacado en limpio que podría también ir agilizando aún más este proceso del retiro del 10%? Efectivamente, la primera experiencia de retiro que fue inédita y que abarcó a 10 millones de personas solicitando retiro y a todo el sistema financiero, y nos dejó lecciones bien importantes. Hemos tenido reuniones durante las últimas semanas con el Registro Civil, con la Comisión para el Mercado Financiero, el Banco Central, coordinación con todo el sistema bancario y especialmente con Banco Estado, que efectúa la mayor parte de los pagos. Entre otras cosas, por ejemplo, lo que hemos visto es una excelente coordinación de las administradoras con los bancos. Hay una preocupación por la disponibilidad de efectivo, los bancos están absolutamente coordinados entre ellos para efectuarse préstamos de efectivo si se requiriera. También tenemos una opción que la AFP la puede desplegar, que el afiliado que efectuó sin problemas el primer retiro podría usar los mismos datos sin necesidad de llenar el formulario nuevo, de tal manera de hacer el proceso mucho más rápido. Por eso, Superintendente, me detengo un segundo ahí, por eso la recomendación que han hecho las AFP, de hecho, es que si una persona ya retiró el primer 10%, si va a retirar el segundo porcentaje de los ahorros previsionales de los fondos, tiene que mantener la cuenta bancaria porque eso va a permitir que ya en el sistema esté registrado el lugar donde tiene que depositarse. Eso es re importante. Así es, en ese caso la AFP le va a preguntar algunos datos básicos de identificación, pero va a omitir preguntarle el resto de los datos porque ya los posee. Salvo que el afiliado quiera poner porque ha cambiado de cuenta o por cualquier razón lo puede hacer. Pero seguramente la mayor parte de los afiliados
no ha cambiado de cuenta, por lo tanto, evidentemente en ese caso va a ser mucho más rápido el proceso. Recuerde que entran millones de personas a las páginas web, entonces todo lo que sea disminuir el tiempo de permanencia en la página web lo acelera y lo hace mucho más eficiente. Todos hemos aprendido de esto, todas las entidades públicas y privadas, por lo tanto el proceso esperamos que sea incluso más eficiente que el que fue anteriormente. Oiga, superintendente, sobre ese punto también una duda que surgió mucho en los primeros días del primer proceso. Las cuentas bipersonales no se pueden tampoco aplicar en este proceso de retiro, ¿no? No están disponibles para este efecto por razones de seguridad. Lo que pasa es que en un proceso tan masivo, la apuesta acá, entre comillas apuesta, el proceso es muy rápido para ingresar. Si nosotros ponemos muchas restricciones para el ingreso, el proceso no va a funcionar. Pero por eso se dispone luego que ingrese la persona de un tiempo para que las AFP y los bancos validen la información y evitar el riesgo de fraude. Y en este caso son cuentas solamente a nombre de la persona para evitar cualquier tipo de inconveniente en el pago. Y en ese caso las cuentas bipersonales quedan excluidas. Hablábamos del primer proceso que dejó lecciones y también hubo problemas en los primeros días que se fueron solucionando con respecto a algunas administradoras que, usted lo decía, por ejemplo, el clásico se cayó el sitio web. Eso es bastante inevitable en algunas ocasiones porque muchísimas personas el primer día se agolparon con justa razón a los sitios web de su administradora de fondo de pensión. Le hago la pregunta, ¿cómo se está evaluando la posibilidad de que no suceda eso o que suceda mucho menos que la primera vez? Y también la situación de la información que se va traspasando. Cuando llegaba el mail de rechazo de una solicitud de retiro del 10%, la administradora tenía que explicar que era más bien por un problema de la digitación de la cuenta bancaria o algún dato personal. ¿Eso ya también está establecido? Así es. Lo que nosotros hicimos fue en este periodo, y efectuamos una verdadera radiografía como operó el proceso, y le emitimos un instructivo a cada administradora y nos reunimos con ellos y también se lo enviamos por escrito, donde le señalamos todas las falencias que habíamos detectado durante el primer retiro, para que las corrijan de cara hasta el segundo retiro. Algunos de ellos son lo que ustedes señalan. Nos hemos preocupado de que la página web esté mucho más fortalecida que la vez anterior y que la calidad del servicio de la AFP se incremente. Algo que provoca angustia a las personas es no saber dónde está su plata. ¿Qué está pasando con mi retiro? ¿Me lo pagaron, no me lo pagaron? ¿Me lo rechazaron? ¿Por qué me lo rechazaron? Todo ese proceso está completamente fortalecido en la cadena. La AFP, en cuanto reciba la solicitud de retiro, le va a decir a la persona recepcionada, ya sea a través de su correo, de su teléfono, etc. Y importante, si la persona recibe un correo o un llamado de su AFP diciéndole que ha recepcionado la solicitud y no lo ha hecho, debe bloquearlo inmediato porque significaría que hay un intento de fraude. Luego de eso, de que se chequee, le llegue el aviso del retiro, le va a llegar un segundo aviso dentro de 4 días aproximadamente, donde le va a decir si está aceptado o no. Pero lo importante es, si lo está aceptado, la AFP tiene que decirle por qué. Porque su cédula de identidad no es válida, porque la cuenta bancaria está cerrada, etc. Le tiene que decir la razón a la persona para que la pueda subsanar. Y luego de eso, si está aceptado, que también le va a llegar un aviso de que está aceptado, ir el proceso bancario, que tiene un tope, como decía, de 10 días hábiles de pago, y ahí también le van a avisar cuándo se le va a pagar y a través del medio que la persona eligió, por supuesto. Entonces creemos que este proceso va a ser mucho mejor que el anterior, porque se han fortalecido todos aquellos aspectos que fueron débiles en el primer proceso. Pero en un proceso tan masivo como este, que nosotros calculamos en 9 millones de personas más o menos que lo van a usar, siempre va a haber problemas. Es imposible en un proceso tan grande que no los haya, pero esperamos que sean los mínimos y lo más importante es que lo solucionemos rápido. Usted nos decía, hicieron una radiografía de lo que fue el funcionamiento de las AFP durante el primer retiro. Me imagino que también un diagnóstico, radiografía de las dudas más comunes y los problemas de los usuarios, de los cotizantes. Ahora, de hecho, me comentaban que en algunas sucursales de AFP en el centro hay filas importantes de personas que tienen que ver el tema de la clave para su sitio web, recordando que las primeras 2 semanas de este proceso de solicitud va a ser virtual, no presencial, pero igualmente hay personas que tienen problema con la clave o algún tipo de información. Las menos ya a estas alturas no saben en qué AFP están o cuánto dinero tienen disponible en sus cuentas previsionales. Bueno, eso es importante. Las primeras 2 semanas del proceso solo es vía remota, ya sea página web o vía telefónica. Ambas opciones están disponibles. Es muy importante para cuidar la salud de las personas y además porque las sucursales de las administradoras no estén preparadas para recibir una cantidad tan masiva de personas. No se requiere clave para
acceder para la solicitud de retiro, solamente el RUT y la serie de la cédula de identidad que está al lado del mismo anverso del documento. Además, las administradoras han estado estos días enviando a los afiliados el monto del retiro al que pueden optar. Por lo tanto, esa información la debería tener cada afiliado clara por la información que ha estado recibiendo. Solo si no la ha recibido por alguna razón, ahí tiene que entrar al sitio web y le van a pedir una clave simple. Claro. La clave simple, como su nombre nos indica, es muy simple de obtener. No tiene que ir a la sucursal para obtener la clave simple, lo puede hacer por internet y es muy rápido. Claro. Y volviendo al punto, superintendente, para el proceso de solicitud que comienza el jueves, no es necesario la clave del sitio web de la AFP, sino el RUT y el número de serie del carnet de identidad. En ese sentido, es bastante simple. Así es, solo con eso va a ingresar. Por eso que hay un proceso después de validación para asegurarnos de que no haya fraude en el proceso. En el proceso anterior, anecdóticamente, me empezaron a llegar muchos WhatsApp de gente que decía, oiga, puse el RUT de tal persona y ya ingresé. Y esto está abierto para el fraude. No, no es así, porque después viene un proceso de validación. Por eso las cuentas tienen que ser unipersonales y nominativas. No se paga a cuentas bipersonales ni cuentas que no hayan sido abiertas presencialmente por la persona. Superintendente Macías, voy también a un tema bien importante y más bien estructural de todo este proceso que tiene que ver con los dineros, con la liquidación de activos, de posiciones que tienen que hacer las administradoras de fondos de pensión para tener esos recursos y luego entregarlo a los cotizantes. Ya se dio la primera vez, habían varias expectativas con respecto al efecto que también podría tener en el mercado financiero nacional. Esa liquidación de activos ya ahora hay un margen, me imagino, más estrecho en términos de instrumentos internacionales por sobre los instrumentos nacionales. ¿Cuál es la mirada que tiene la superintendencia con respecto a este punto, que es bien importante? Nuestra estimación en los montos es la siguiente. Si todos los afiliados que tienen derecho a retirar, que son como 11.800.000 lo hicieran, serían 19.000 millones de dólares lo que habría que liquidar en poco tiempo. No lo van a hacer. En el primer proceso lo hizo el 85% de la gente. Si ahora lo hacen el 85%, son aproximadamente 9 millones de personas las que podrían retirar y los montos estarían en torno a 16.000 millones de dólares. Son montos muy altos de todas formas para un mercado como el chileno. Ahora, la diversificación, las inversiones de la AFP están en todo el mundo. Están en Estados Unidos, en China, en Europa, en los mercados emergentes, en los mercados desarrollados y en Chile, por supuesto. Lo que las AFP han estado haciendo esta semana es construyendo liquidez en su portafolio. ¿Quieren liquidez la AFP para los mercados internacionales? Por supuesto. ¿Pueden liquidar en mercados internacionales sin afectar los precios? Pueden, porque están en los principales mercados del mundo donde las cifras que se transan son estratosféricas, por lo tanto no hay ninguna afectación de precio. Creemos que gran parte de las liquidaciones, al menos la mitad, va a ser efectuada en mercados internacionales y los instrumentos son muy líquidos. Lo que nos preocupa es lo que se va a liquidar en el mercado local, porque el mercado local sí puede haber afectación de precios. Pero el Banco Central ha tomado medidas muy importantes, tiene unas ventanillas abiertas y también los bancos comerciales para poder transar con las administradoras en forma extraordinaria sus instrumentos sin afectar los precios. La superintendencia también ha flexibilizado sus normas de inversiones, de tal manera que las AFP puedan efectuar sus liquidaciones de instrumentos de forma mucho más holgada. Pensamos que todas las medidas que se han tomado y la fortaleza de la diversificación de las inversiones no van a provocar problemas en la liquidación de instrumentos. Creemos que ese aspecto está bastante bien controlado, tal como lo estuvo en el primer proceso, en este segundo proceso. Superintendente Osvaldo Macías, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día.